Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. No te olvides del diapositivas. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto, de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad en el día sábado, pasándolo del sábado al domingo, fue el sistema romano papal, porque escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 16, dice Santiago, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Y escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31 del versículo capítulo 31, versículo 18, dice allí, queridos amigos, que después de que Dios habló con Moisés, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. La ley la escribió Dios con su propio dedo. Lo único que no hay aquí en esta Biblia de redacción humana es la ley. Dios personalmente la escribió en tablas de piedra, denotando eternidad. Cuando Dios la pone en piedra, quiere decir que es
eterna. Por lo tanto, no fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo los que cambiaron su ley y su sábado. Fue el sistema romano papal, el hombre que se hace Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura y lo llama el misterio de la iniquidad. El que se opone al misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el Dios, Cristo, que se hizo hombre y se humilló en el polvo, como dice el Señor, y vino, fue a darnos ejemplo de humildad, a darnos ejemplo de amor, a darnos ejemplo, queridos amigos, de lo que es la misericordia. Y el misterio de la iniquidad es el hombre que se hace Dios, que se arroga todos la autoridad y todo el poder de ser disque Dios en esta tierra. Todo lo opuesto a Dios es lo que ha hecho el Papa. Todo lo opuesto a Cristo es lo que ha sido el Papa, queridos amigos. Dice que cuando llegaron allá a Samaria y no quisieron recibirlo los samarios, entonces dice que los discípulos, Juan y Andrés, los hijos del trueno, como les llamaban, viendo el desprecio que se hacía a su Señor, le dijeron: Señor, ¿quieres que nosotros mandemos a que llueva fuego del cielo y los consuma? Nosotros, queridos amigos, no le dijeron manda a que, dijo el Señor Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a matar, a destruir, a perder las almas, sino que ha venido es a buscarlas, queridos amigos. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, los hijos del trueno. Pero qué diferencia, queridos amigos, qué diferencia hay entre este Jesús digno y amoroso y misericordioso Cristo por los pecadores, que no, dijo él que no había venido a destruirlos sino a salvarlos. Queridos amigos, dice que el Señor Jesús es una grande diferencia, queridos amigos. Se nota el contraste entre el Cristo y el disque representante del Papa. Oiga lo que dice aquí. Dice, el Papa dice ser el vicario de Cristo. Oiga lo que dice la historia profética. Te la envío gratis, totalmente gratis. Usted, con los niños y con los jóvenes, tienen que leer la historia profética desde el año 70. Aquí está, desde el año 70 con la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo, hasta el último día que vamos a estar aquí. Aquí está cómo fue que subió el papado y cómo es que va a caer. Aquí está cómo surgieron los Estados Unidos, cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos van a caer. Y oiga lo que dice, dice el apóstol Juan, lleno de indignación, dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús miró a sus discípulos con compasión y les reprendió por su aspereza, diciendo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Cuán diferente del de su pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo, queridos amigos. Dice: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados en el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El papado sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Oigan esto, queridos amigos, lo que nos dice la historia profética. Así que no fue Cristo ni sus discípulos los que cambiaron, fue el sistema romano papal. Escrito está en Hebreos capítulo 13, versículo 8.
en los labios del Espíritu, en el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que no fue Cristo, ni sus apóstoles, ni sus discípulos los que adulteraron el día de culto y de adoración a Dios, que Él mismo con su Padre proclamó desde el Sinaí y le escribió sobre tablas de piedra. Fue el sistema romano papal que se ha arrogado autoridad, poder, que se ha ensalzado como Dios sobre esta tierra. No es el representante de Dios, ni es el sucesor de Pedro, es el sucesor de César, de Nerón, de Diocleciano, de Justiniano, de Constantino, de Calígula. El Papa es el sucesor de los emperadores romanos, como lo estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 13, que fue el que lo montó como el poder o la religión oficial del imperio romano, y así se quedó, queridos amigos. No fue Cristo el que nombró o heredó. No, el Papa no es el sucesor de Pedro, es el sucesor de César. No es el representante de Cristo, es el representante de Satanás, queridos amigos. Pues, si ustedes esto les parece muy duro, queridos amigos, vayan miren la historia del papado. Si ustedes quieren saber quién es el papado, vayan miren la historia del papado. El Señor nos dice es que el verdadero día del Señor es el sábado, y lo que está escrito, escrito está. Oiga, todo lo que entraña y encierra ese mandamiento del sábado. Dice en Éxodo 28 al 11, todo ese mandamiento lo ignora la humanidad, porque el papado tomó todo el control de las escuelas, de los colegios, el control de las familias, el control de los hogares, el control de la política, manipuló todo. Como escrito está, queridos amigos, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 25, ahí nos dice de qué manera fue que el sistema romano papal se montó en la cresta de la humanidad con su hegemonía y con su supremacía, dominando, manejando sobre políticos, sobre reyes, sobre todos los gobernantes de este mundo y sobre el pueblo ignorante, quitándoles la Biblia para que la gente no conociera la verdad. Escrito está en Daniel 8:25, hablándonos del sistema romano papal. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el mismo Cristo, príncipe con mayúscula, de los príncipes. Contra el mismo Cristo se ha levantado, como estudiamos ayer, cómo blasfema contra Dios, cómo se burla de Dios, cómo ridiculiza a Cristo, queridos amigos. Eso es lo que hace. Que es la Navidad, no es el diciembre el mes de la burla más grande a Cristo, queridos amigos. Que es la parranda santa, no es burla, no es poner a Cristo en ridículo delante del mundo, queridos amigos, cuando la Biblia nos dice que Cristo no está muerto, que Cristo no murió una vez y ya no más, que no hay que representar muerte, ni hay que representar absolutamente nada que tenga que ver con la muerte de Cristo, queridos amigos, que eso es drama, eso es para dominar los sentidos, para quebrar los sentimientos de la gente. Puro marketing, puro engaño, pura mentira, pura pantomima, puro, queridos amigos, puro drama. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que con sagacidad destruirá a muchos y se pondrá en contra de ¿quién? Del príncipe de los príncipes, el mismísimo Cristo, queridos amigos. Lo ha echado a un lado, como vamos a estudiar esta tarde. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya hemos estudiado en la profecía que se levantó más de un hombre a querer raer de la faz de la tierra el sistema romano papal, pero el Señor dice que ese es un privilegio, un gusto que se va a dar el Señor mismo personalmente de destruirlo. No mano humana, queridos amigos, ya hemos estudiado eso, que será destruido, pero no por mano humana. Ese fue el deseo de Napoleón. Recuérdense cuando le dio la herida de muerte al papado allá en 1798, que el decreto que había dado Napoleón era que para siempre el sistema romano papal, despótico, tirano,
y degradador y robador y corruptor de toda Europa, que había dejado a Europa en la ruina, queridos amigos, y se había apropiado de casi media Italia, no volviera a ejercer, queridos amigos, su trabajo de pontífice, sumo pontífice, queridos amigos. Entonces nos dice Daniel capítulo 7, versículo 26, que se le daría poder de actuar durante 1260 años, como hablamos ayer. Dice el 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué nos dice la Escritura? Que va a haber papa hasta el último día que vamos a estar en este planeta, en esta tierra. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Que será destruido ¿por quién? Por Dios, porque dice que no será por mano humana y que será destruido y arruinado ¿hasta dónde? Hasta el fin. Eso es lo que escrito está, eso en el Daniel. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8 nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo quiere decir el que no está, el que está sin leyes, el que no quiere obedecer las leyes de Dios. Eso es un inicuo, es un anomos que no quiere obedecer leyes, es un hacedor de maldad, es un criminal, es un impío. Todas esas son palabras sinónimas en la Biblia, queridos amigos. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, queridos amigos. Ahí será el enfrentamiento entre el misterio de la piedad del Cristo viniendo y el misterio de la iniquidad, el hombre que se hizo Dios. Entonces allí Jesús le va a preguntar, bueno, ¿quién es el que tiene poder de perdonar aquí? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para salvar? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para hacer los santos? ¿Mi espíritu o usted y su clero pervertido y degradado e inmoral y sexualmente pervertido? ¿Quiénes son los que tienen poder, queridos amigos? Eso sería un encuentro tremendo y terrible cuando la Escritura nos dice que será que matado con el espíritu que de su boca y destruido con qué, con el resplandor de su venida. Todo lo que no esté y sea de Dios será destruido con el resplandor de la venida. Venimos estudiando ese tremendo tema, queridos amigos. El sábado es el día del Señor. Ayer hablábamos entonces, queridos amigos, acerca de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4 y 5, donde hablaba de las blasfemias. Pero mire, aquí en el versículo 6 dice, y allá en el versículo 5 nos dice que también abrió su boca, se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, grandes palabrotas, cosas grandotas, como que tiene poder para perdonar pecados, como que Él es Dios en esta tierra, que es representante de Dios. Esas son grandes cosas, queridos amigos. Hablará palabras contra el Altísimo, nos dice la profecía y nos lo dice la historia, queridos amigos, porque así ha sido, y eso escrito está allá en los registros del sistema romano papal y está grabado en video, en visión panorámica de parte de Dios, y está grabado también el audio en el espectro magnético de este planeta. Ahí está todo grabado. El Señor todo lo tiene para todas las pruebas, queridos amigos. Nadie va a decir, queridos amigos, algo ese día. Dice que toda boca se callará, hasta el mismísimo diablo, cuando el Señor le pregunte ¿por qué te rebelaste? Dice que no tendrá ni disculpa, ni excusa, ni fue que, ni es que, ni pero, ni yo no sabía, ni a mí no me dijeron. Nadie. Dice que todos van a quedarse mudos, queridos amigos, y eso es lo que nos dice la Escritura, que será también ocurrirá con
con el sistema romano papal, queridos amigos, con todos los pontífices. Nos dice la Escritura, queridos amigos, que ese día, cuando lo vil sea apartado de lo santo, allí quedarán expuestos. Oiga lo que dice la historia profética, ya al final, al final, prácticamente en el fin de todo este libro, queridos amigos, el fin, la historia final. Casualmente el capítulo se titula El fin del conflicto. Dice allí el fin del conflicto, cuando ya venga la nueva Jerusalén y a esta tierra, y entonces dice que los santos de Cristo estén dentro de la ciudad y los impíos fuera. Dice, entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, oiga, fuera de los muros de la ciudad, allá dice, fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Esto ya es la resurrección de los impíos. Ahora viene la segunda venida de Cristo, en donde Él matará con su resplandor, y después, cuando Él vuelva, después de 1000 años de quedar el diablo aquí solo en este planeta, entonces dice allá en Apocalipsis 20 que resucitará a todos los malos, queridos amigos, para darles que su castigo, para darles que su recompensa por su oposición. Y mire quiénes están entre los impíos, quiénes están entre lo vil y lo abominable. Dice, ahí está Nerón. ¿Quién está ahí? Nerón. Dice, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. ¿Quién está allí? Nerón, un sumo pontífice de Roma, queridos amigos. Nerón, el emperador Nerón, el hombre cruel, que el nombre de Nerón no se lo ponen sino a los perros, se lo ponían a los perros. Este Nerón, queridos amigos, era el jefe de la religión de misterio en Roma, era el sumo pontífice, era una de las tantas cabezas como lo es el Papa, por eso se llama sumo pontífice, queridos amigos. Nerón era sumo pontífice, por eso hemos dicho que el Papa es sucesor de Nerón. Entonces nos dice la Escritura aquí, nos sigue diciendo la historia profética, la visión allá, queridos amigos, del fin de la historia, todo lo que la Escritura nos dice, todo esto está en el libro Apocalipsis 20, dice, su madre Agripina está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella, produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Ahí está el hijo y está su mamá, queridos amigos, que le ayudó a que realzaran esos rasgos de carácter criminal. Y oiga, ¿qué más ve la visión profética? Dice, allí entre lo vil y abominable hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozo, hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. ¿Recuerdan lo de la Inquisición, queridos amigos? ¿Recuerdan lo de la Santa Inquisición? ¿Recuerdan? Mire, le llamaban Santa Inquisición, pero era sencillamente, queridos amigos, un antro para torturar, para matar y para raer de la faz de la tierra a los fieles de Dios. Y oiga, ¿quién más? Sacerdotes y prelados papistas. ¿Y hay quién más? Dice, allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste, queridos amigos. Y sigue diciendo, sacerdotes y prelados papistas,
Todos los sumos pontífices, esos que la gente considera que es su santidad, que Santo Padre, que deme la medallita, que deme la agüita, que van y se tiran, que lloran, que se emocionan cuando va a besar la muñeca y el muñeco. Queridos amigos, dice, todos los impíos, ¿cómo lo llama el Señor? Impíos. A los sumos pontífices y a su clero los llama el Señor como impíos, porque guerrearon ¿contra quién? Contra Cristo, contra su palabra y contra lo que vamos a estudiar esta tarde. Dice, todos los impíos del mundo están en pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Mire lo que le espera a los papas, a sus prelados y a todos aquellos que sigan en conexión con ellos, queridos amigos. Por eso el Señor nos está dando esta luz, mostrándonos la historia, mostrándonos todo el engaño, toda la mentira, todas las blasfemias, todo el satanismo del sistema romano papal, para que se desprendan de allí, queridos amigos, salgan de allí. Dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni tengan parte en las plagas que voy a enviarle a ese sistema y a todos esos hombres, queridos amigos, porque dice que no se van a arrepentir. La Biblia nos dice que sufriendo y padeciendo como van a padecer las plagas, queridos amigos, dice que no se van a arrepentir, van a conservar su infalibilidad hasta el último día, van a conservar que ellos son los verdaderos, que ellos son los representantes de Dios hasta el último, venga lo que venga. Dice que la primera cosa que Dios va a poner sobre el sistema romano papal allá en Apocalipsis, en el capítulo 16, las plagas, dice que la primera plaga, dice que la primera plaga será derramada sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sobre el papado, queridos amigos, y protestantismo, y sobre los súbditos de ellos, queridos amigos. Una úlcera horrible y espantosa. Dice que sufriendo todo eso, no va a renunciar el Papa a su infalibilidad. No va a renunciar el Papa a hacer disque el Santo Padre. No va a renunciar a darse los títulos blasfemos que solo le corresponden a Dios de santidad, queridos amigos. No va a dejar de llamarse disque Padre cuando Cristo lo prohíbe. Allá en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 9 dice el Señor, no llaméis Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis Padre vuestro, espiritualmente hablando, a nadie en esta tierra, queridos amigos. Cuando usted le llama Padre a un sacerdote, a un papa, a un cardenal, a un obispo, usted está, queridos amigos, blasfemando a Dios, está desechando a Dios y está exaltando y está ensalzando al mortal, al corrompido, al desviado, al inmundo hombre, por lo que come, por lo que hace y por lo que dice, y está desechando al único Padre con mayúscula, queridos amigos, que es lo que menciona el Señor Jesús. No se van a arrepentir, queridos amigos. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el capítulo 9, versículo 20 de Apocalipsis dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque dice que no van a morir por plaga, van a sufrir las plagas del papado allá en el Vaticano y sus súbditos y su jerarquía, dice que no van a desear la muerte, pero no van a morir. Los tiene el Señor para esto, queridos amigos. Dice que no van a morir con las plagas. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Oiga, ni aún así, sufriendo todo eso, dice que antes van a maldecir a Dios. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejarán de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No van a dejar nada, ni su culto a los muñecos, a las muñecas, ni van a dejar tampoco de adornar las imágenes que han hecho de oro y la han disfrazado de oro, le han puesto coronas de oro y de piedra y todo eso. Dice, no lo van a dejar, queridos amigos. Dice, todas esas imágenes, todos esos muñecos, todos esos embelecos que no pueden ver, ni oír, ni andar, queridos amigos. Y no se arrepintieron, oiga, de sus homicidios, de la Santa Inquisición. No se arrepintieron, ni de sus hechicerías. ¿Cómo lo llama el Señor?
hechicerías, queridos amigos. Esta es una palabra bien interesante en la Biblia. La palabra hechicería, mire, son brujos, son hechiceros, son magos, son adivinos. Ni de sus hechicerías, dice el Señor aquí, ni de su fornicación, de violar niños, del celibato, de toda esa inmoralidad sexual. Queridos amigos, como dice Apocalipsis 17:5, que el cáliz que ellos levantan está lleno de sus inmoralidades sexuales. Dice, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, queridos amigos. Ladrones han sido, se han robado al mundo entero con el engaño, con la simonía, con la trampa, con la mafia. Eso lo oye, lo ve el mundo, escrito está en la historia, queridos amigos, ni sus hurtos. Y oiga lo que dice Apocalipsis 18, hablándonos del sistema romano. Papá, es que la Biblia nos habla de eso, queridos amigos, de sus enemigos. Nos habla del protestantismo, que vamos a estudiarlo la próxima semana, y Dios quiere. Nos habla del espiritismo, del dragón, del diablo, y nos habla de la bestia, de los tres enemigos acérrimos que tiene Dios en este planeta, queridos amigos. Son, dice aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, queridos amigos, con su espiritismo, con todo lo que es, queridos amigos, la obra de las tinieblas, de la oscuridad, con todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las ciencias oscuras y las ciencias infernales. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del sistema romano papal, de la boca del falso profeta. El protestantismo apóstata, dice, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, a los políticos de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, queridos amigos, contra el sábado de Dios, contra los hijos de Dios, contra la palabra de Dios, contra Cristo, contra Dios mismo, como hemos estado estudiando. La profecía no yerra, queridos amigos, en su indicación, y la historia menos yerra, queridos amigos, en su interpretación. Es una cosa con otra. La profecía fue dada y se encuentra la historia exactamente con ella y encaja perfectamente como lo estamos estudiando. Y oiga lo que sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 18, dice, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino! Oigan, los vestidos característicos de la jerarquía romano-papal. Dice, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Como dice el dicho, queridos amigos, blanco es, huevo se llama, y gallina lo pone, y frito se llama, queridos amigos. Características claves. ¿Quién se viste de lino fino? Blanco, anda de blanco, queridos amigos, para arriba y para abajo. El Papa. ¿Quién se viste, queridos amigos, de púrpura? El cardenal. ¿Y quién se viste, queridos amigos, de escarlata? El obispo, queridos amigos. Mire, aquí nos lo dice la Escritura, vestido de lino. ¿Quién anda vestido de lino blanco, queridos amigos? Por toda parte el lino es blanco, es el Papa, queridos amigos, de blanco. ¿Símbolo de qué? De pureza y de humildad, queridos amigos, de humildad, así como lo relata la Escritura. Y dice más, y no se oirá más en ti, dice el Señor, no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, lumbrera, ni voz de esposa se oirán en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, queridos amigos. ¿Qué nos decía ya el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 21? Que no se van a arrepentir de sus homicidios, ni se van a arrepentir de sus hechicerías, ni tampoco se van a arrepentir de su fornicación, de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos, de esos robos, queridos amigos. Son profesionales en robar. Eso es lo que nos dice la Escritura. Escrito está, queridos amigos. Dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Por tus qué? Hechicerías, brujerías, engaño, magia negra. Todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con las ciencias
ocultas del infierno, queridos amigos. Mire, la palabra hechicería en el original griego es la palabra farmakeia. ¿Sí le suena algo de esa palabra? Farmakeia. De ahí viene la palabra fármaco y viene la palabra farmacia. Que para el Señor, ¿qué significa la palabra farmakeia? Hechicería por hechicería. Oiga todo lo que quiere decir la palabra farmakeia, hechicería en la Biblia. Quiere decir encantamientos, hechizo, artes mágicas, quiere decir drogas, venenos, corrupción intelectual o moral, brebajes mágicos. Farmakeus quiere decir preparador de medicamentos, drogas o venenos, envenenador, encantador, hechicero, mago. ¿Qué es el Papa? Un mago, dice la Escritura. Si es un hechicero, si enseña hechicerías, queridos amigos, si no va a renunciar a sus hechicerías, es porque es un hechicero, es un mago, es un ¿qué? Es un, queridos amigos, agente de Satanás. Eso es lo que nos dice la profecía, y eso es lo que nos confirma la historia. Léase la historia. ¿Qué es la misa? La misa es magia negra, queridos amigos. Es decir, cogemos aquí un poquito de hostia, cogemos aquí un poquito de vino fermentado, alcoholizado, y lo juntamos aquí, y yo digo, hágase, conviértase en el cuerpo de Cristo. No se convirtió, pero yo lo digo. Yo, el brujo, el hechicero, digo que eso es el cuerpo de Cristo, queridos amigos, y así lo cree el mundo, porque la gente no piensa. El papado le mete todo este engaño y toda esta mentira y toda esta brujería diciéndole que ese es el cuerpo de Cristo, pero es, queridos amigos, para que la gente no piensa, la gente no quiere leer la Biblia. Ya el trabajo lo hizo el papado de apartar a la gente de la lectura de la Biblia. Ya por tradición leer la Biblia es un oprobio. La Escritura nos dice que Cristo no lo matan, que Él no mandó a que lo mataran todos los días, miles y miles de veces, queridos amigos. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 25, que Cristo vino a este planeta, a esta tierra, a morir por tus pecados, por mis pecados. Dice, no para ofrecerse muchas veces, sino una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es claro, queridos amigos. Un niñito de 2 añitos que usted le diga esto y después le pregunte, él le va a decir, una vez iba a morir Cristo. Pero viene el mago, el brujo, el hechicero del Papa, queridos amigos, y mata a Cristo. Dice, este es el cuerpo de Cristo, y lo matan. La Escritura nos dice que Cristo no está muerto. El papado dejó a Cristo allá clavado en una cruz, queridos amigos. Lo pone en medio de sus altares. Allá ponen a Cristo muerto, masacrado, y contratan artistas para que se hagan esas imágenes, todas esas representaciones diabólicas del Cristo masacrado. Y entre más masacrado, pues eso va a despertar más el sentimiento de la gente y le va a despertar más el pesar de la gente, queridos amigos. Pero la Escritura nos dice es acá mismo en el libro de Hebreos que Cristo no está muerto, Cristo no está clavado en una cruz. El Señor Jesucristo, la Escritura nos dice, es allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, no sumo pontífice. Cristo no es sumo pontífice, Cristo es nuestro sumo sacerdote, queridos amigos, tal como Él lo simbolizaba ya en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era un símbolo de Cristo, queridos amigos. Dice que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, ministro del santuario y de
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, queridos amigos. Allá está Cristo, es oyendo nuestras oraciones, nuestras confesiones. Ese es el trabajo que Él está llevando allí y ya está por terminarlo. Y cuando eso se termine, queridos amigos, se cumple el tiempo. Dice que Jesús dirá, como dijo el día que terminó su creación: hecho está, todo está acabado. Como dijo en la cruz cuando terminó su obra de redención: hecho está, consumado es. Y cuando también termine su obra, queridos amigos, de expiación, también nos dice la Escritura allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 17, que cuando el séptimo ángel derrame su copa por el aire y salga una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. 3 veces Cristo va a decir hecho está. Cuando concluyó la obra de la creación, dijo hecho está, todo es perfecto en gran manera. Cuando terminó la obra de la redención allá en el Calvario, también el Señor Jesús dijo hecho está, consumado es. Y cuando concluya su obra de mediación por ti y por mí, allá donde Él está vivo, queridos amigos, entonces nos dice la Escritura que Él, queridos amigos, dirá también hecho está. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cristo no está muerto, queridos amigos. A Cristo no hay que sacarlo cada año muerto y masacrado y todo esto y pintado, echándole una cantidad de pintura roja y de cosas y de colores y esto. No, querido televidente, el Señor está es vivo, que Él viene es vivo. Cristo no se quedó clavado allá en la cruz. Cristo está en el cielo, en el santuario que levantó Dios y no el hombre, nos dice el Señor, y es el verdadero tabernáculo. No es San Pedro en Roma, ni es la catedral de allá, ni es la basílica de allá, ni es la basílica de acá, ni es el templo de allí, ni en la montaña santa, ni en la ciudad sagrada, queridos amigos. Es en el santuario celestial donde está nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Entonces vemos nosotros, tenemos lista la diapositiva de la Inquisición, Enzo. Vamos a mirar entonces allí donde dice la Escritura que en el versículo 7 de Apocalipsis 13: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué le permitió el Señor? Todo lo que el Señor le permitió al sistema romano hacer, queridos amigos, para que quedara ¿qué? Desenmascarado, para que quedara desenmascarado. Dice que le permitió ¿qué? El Señor le permitió ¿qué? Y se le permitió al papado ¿qué? Hacer guerra contra los santos. No contra los muñecos que ellos hicieron, sino contra los santos del Altísimo, los que Dios considera sus santos, los verdaderos santos, queridos amigos, porque los santos del papado es lo que Él hace y son muertos, son hombres muertos. Para Dios los santos de Él son sus hijos fieles, que aunque estén muertos, dice Él, vivirán, queridos amigos. Pero los muertos que el Papa canoniza, esos son los santos que Él hace a su amaño, a su antojo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? Vamos a mirar, queridos amigos, estas diapositivas para que ustedes vean. Traté de traerlas menos escandalosas para que ustedes vieran lo que hizo el sistema romano papal y durante la Inquisición, queridos amigos. Mire, esta era la manera como ellos torturaban y como ellos hacían la obra de Dios. Mire, ahí está el sacerdote al lado y mire cómo torturaban a la gente, vea cómo lo ponían. Veamos la siguiente, siempre el cura ahí asintiendo, queridos amigos. Esto está en la historia. Mire lo que hacían durante la Inquisición. Mandaban a colgar todo aquel que leyera la Biblia y que al que leyera la Biblia y al que creyera en Cristo y no creyera en lo que el papado mandaba y no quería obedecer las leyes y los mandamientos del Papa, mire, ahí mataban a las mujeres, a los hombres y mire, a los niños los estrellaban contra las paredes. ¿Por orden de quién? De su majestad el Papa. ¿Por orden e inspiración de quién? De su majestad satánica. Pasemos a la siguiente. Mire lo que dice aquí. Las torturas que utilizaban, mire cómo ponían a la gente allí para quebrarle su columna y cómo con máquinas, se inventaron máquinas, queridos amigos, especialmente para torturar y provocarle el máximo dolor sin matar, queridos amigos. El diablo les inspiró todas estas cosas, nos dice la Escritura. Y sigamos la siguiente. Dice que
en esta era de tinieblas, mire cómo aserraban a la gente, querido amigo. Ahí está, mire, esto lo hacía. Esto puede ser del poder que representaba a Cristo. Esto puede ser el poder que representaba a Cristo. Mire, dice que en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Dice, el príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía romana. En sus concilios secretos, dice, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de ellos, por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos. Dice, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstatas. Dice, el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos, su reverencia cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder, mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo, queridos amigos. Dice, las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo para la gente, sino para los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados, rechazaban la ley de Dios, modelo de justicia, y ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riqueza o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos no progresó en las ciencias, ni en las artes Europa, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada 1260 años. Esta es la historia profética que te envío para que tú comprendas por qué el sistema romano papal hizo eso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Miren todos los ritos que le aplicaban a la gente. Mire cómo cogían las mujeres y por debajo le ponían, para introducirle por la vagina y por el ano, máquinas que iban apretando para provocar dolor, no solamente en las partes nobles de las mujeres, sino también en el vientre. Y miren la siguiente, vean todos los inventos del sistema romano papal. Esto se lo inventó el sistema romano papal. ¿Ustedes creen que esto es de Dios? Este puede ser llamado el representante de Cristo cuando su historia se ha escrito con la sangre de los mártires. Mire cómo colgaban a la gente allí en eso que llamaban ellos el potro. Le metían las piernas allí entre esos palos y las cerraban, y la gente quedaba allí sufriendo los dolores más horribles por días, por muchos semanas, hasta que la gente hallaba la muerte. Y mire lo que sigue mostrándonos aquí la historia profética y la historia, queridos amigos, del tiempo de la gracia. Mire, esto le llamaban a su sola gloria, a su solo honor, queridos amigos. Metían la persona allí en este cajón metálico lleno de chuzos, iban cerrándola, iban apretando, queridos amigos, esto de tal manera que la gente iba siendo chuzada por todos lados. Ya hemos dicho, y nos dice el Señor, que era procurar la más grande tortura, el más grande dolor, el más grande padecimiento sin matar, queridos amigos. Y oiga la siguiente, vamos a mirar la siguiente. Mire, aquí está, entre los otros, todo esto está en los museos, queridos amigos, en España, aquí mismo en Colombia hay
cuento de la Inquisición, porque ustedes saben que los que impusieron la Inquisición en España y en el mundo americano fueron sus majestades los reyes católicos, Fernando e Isabel, queridos amigos, que no eran ningunos santos ni ningunos buenos, eran malos y perversos como los mismos que los manipulaban y los manejaban. Mire allí cómo colgaban a la gente con los brazos hacia atrás, cómo los empotraban allí de esta manera, iban templando hasta descuartizar a las personas. Miremos otra diapositiva. Mire aquí, los amarraban en esa rueda, queridos amigos, e iban también torturándola o con fuego, o para asar a la gente allí en esa rueda, o también para provocarle dolor y sufrimiento. Y ahí está el cura, queridos amigos, ahí está el esbirro del sistema romano papal, tomando nota de lo que ellos querían sacar y de los que ellos querían hacer, y de cómo ordenaban a estos verdugos para que hicieran toda esta clase de crueldad y de maldad. Por eso dice el Señor, queridos amigos, entre los viles y los abominables para Dios, dice, ahí están los sacerdotes y los prelados papistas, y ahí están también los sumos pontífices, dice, aquellos padres de la Santa Iglesia, dice, tendrán una cuenta que dar a Dios de la que bien quisieran librarse. Por eso el Señor le dice, no es contra el católico, no es contra el sacerdote, no es contra la persona que esté allí, es contra el sistema, queridos amigos, que no ha querido reformarse, que no ha querido cambiar. Por eso el Señor le dice a los sacerdotes, a las monjas y hasta el mismo papa y hasta el mismo cardenal, salgan de allí, no permanezcan más en ese sistema, porque ese sistema, queridos amigos, nos dice el Señor que va a ser quemado y destruido, y que todo el que permanezca allí, mire, cualquier cantidad de monjas y de sacerdotes en el mundo, conociendo esta historia y viendo todo esto, se han salido de esa orden, queridos amigos, se han salido de ese sistema. Miremos entonces la otra diapositiva rápidamente. Aquí está la misma a colores. La próxima. Mire la silla ahí y mire cómo iban apretando y cómo iban matando cuello, pies y también en la parte de las nalgas, queridos amigos. Ahí está el torturador. Miremos la otra diapositiva. Mire, aquí está el descuartizador. Metían la gente allí, iban templando, y allá arriba estaba, queridos amigos, la plancha con los clavos para enterrarlos en la espalda y provocar. Mire, ahí se ve al fondo el museo. Ahí están los atriles donde la gente deja sus referencias, sus opiniones acerca de lo que hizo el sistema romano papal. Mire, la humanidad olvidó todo esto. Se ha habido aquí la hoguera para quemar a la gente allí en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Y ahí está al lado de la hoguera. ¿Quién está al lado de la hoguera? El cura, queridos amigos, para presenciar, para deleitarse con el sufrimiento. Si hay una cosa, la cosa más horrible, más espantosa, más mala que ha existido sobre este planeta, es el sistema romano papal. Es la cosa más abominable que existió en este mundo, queridos amigos, y la gente todavía cree en esos engaños y en esas mentiras. Miremos las últimas entonces, y ahí está, mire, el sacerdote, el verdugo, con todos los instrumentos de tortura, la guillotina para cortarle la cabeza. Ahí sentaban a la gente, queridos amigos, y eso le iban introduciendo por el ano. Mire, ese lazo lo iban bajando para provocarle y producir la mayor cantidad de dolor y de sufrimiento sin matar, queridos amigos. ¿Qué más hay por ahí? Mire, aquí está el descuartizador, iba cerrando allá máquinas, hicieron máquinas infernales para matar, queridos amigos. Mírenlo, aquí está el otro, era candela, era fuego, era para provocar estiramiento y descuartizamiento de la gente, para ahogar, para desesperar. Todo eso fue lo que hizo el sistema romano papal, el descuartizador, queridos amigos. Aquí lo vemos nosotros, esa es la historia. Por eso dice el Señor que mataría a ¿quién? Mataría a los santos del Altísimo, dice aquí, y se le permitió hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos, queridos amigos. Y eso vuelve, la Inquisición vuelve. Cuando el papado vuelva a tener el poder político en una mano y el poder religioso en otra, lo usará para lo que sabe hacer: perseguir a todo aquel, queridos amigos, que quiera hacer la voluntad de Dios. Porque no se olviden, el Papa es el sucesor de Roma, del emperador, los asesinos de Cristo, y son los representantes de Satanás. Ellos hacen una tarea, es para el diablo. Abra sus ojos, queridos amigos, despierte.
Salga de allí, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni tengáis parte en las plagas que voy a enviar. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, traigan la historia, vayan al internet, todo esto está en el internet para que ustedes vean en detalle todo lo que el sistema romano papal hizo, dizque en el nombre de Dios, cuando no era en el nombre de Dios, sino en orden y por orden de Satanás para destruir y raer de la faz de la tierra, no solamente la Biblia, la palabra de Dios, sino a todos aquellos que la leyeran, queridos amigos, los declaraban herejes por creer la Biblia y por creer en Cristo y por no querer hacer la voluntad del Papa. Traigan a los jóvenes, traigan a los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y la profecía se encuentra con la historia, queridos amigos. Quiero desearles una muy buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre